Bueno, ahora estamos en el tercer tema, el tercer encuentro para Rica, y en esta oportunidad vamos a hablar sobre la celebración. Recordemos que estamos siguiendo los pilares de la catequesis en la preparación de los sacramentos. En esta oportunidad queremos hablar de la celebración, de la liturgia. Ya hablamos de la profesión de fe, ya hablamos de la oración, ahora vamos a hablar de la celebración. Recordemos que la fe no solo se ora, la fe no solo se profesa, la fe también se celebra y se vive. Ahora vamos a ver la fe como celebración. A través de la liturgia, a través del culto, a través de la adoración, nosotros celebramos la fe. Es la alegría del Evangelio, podríamos decir. Es la iglesia reunida, convocada en una asamblea que celebra, que renueva. Y hay aquí varias directrices. Una, la memoria, recuerda el acontecimiento salvador de Jesús. La otra, la actualización. Cristo presente vive en su iglesia a través de su misterio pascual, pasión, muerte y resurrección, sobre todo en los sacramentos. Y también una atención hacia el futuro, que los sacramentos nos preparan hacia ese encuentro personal con Cristo definitivo en la Jerusalén celestial. Entonces, la celebración tiene esa triple dimensión: pasado, presente y futuro. Como pasado es memoria, recuerdo del acto salvador de Jesús. Como presente es actualización, Cristo que vive, que es fundamento, que es fuerza, que es razón de ser en los sacramentos y en la iglesia. Y en relación al futuro, Cristo que es esperanza, Cristo que es dirección, y aspiramos a ese banquete celestial juntos, ese banquete del cielo. Entonces yo te invito a ti que te estás preparando para los sacramentos a ver la importancia. ¿Para qué recibir un sacramento? ¿Qué cambia en nuestra vida con un sacramento? ¿Cuáles son los valores que surgen de los sacramentos? Y es muy importante porque así nosotros vamos a tomar en cuenta y vamos a aprender a valorar lo que vamos a recibir. Vamos a recibir unos sacramentos, es decir, vamos a recibir medios para la salvación, vamos a recibir la presencia del Señor, vamos a recibir la fe celebrada, vamos a recibir a través de los sacramentos la misma unción, el mismo evento de Cristo Jesús, pasión, muerte y resurrección en nuestra vida, la presencia de la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, en ese signo que no es solamente, o mejor dicho, que no es solamente un signo externo, sino que también, sobre todo, tiene un efecto interno a través de la gracia, Entonces la iglesia viene del griego eclesía, que significa asamblea convocada, y curiosamente esto tiene que ver con lo que es la asamblea reunida. Sacramentalmente la asamblea que celebra es convocada, es iglesia. ¿Por qué? Porque es convocada, llamada a salir fuera de sus casas para congregarse en el templo, para congregarse en la comunidad y celebrar la fe. Curiosamente ahorita en este tiempo de pandemia, en este tiempo podremos decir, de crisis, mucha gente no se ha podido congregar, no se ha podido reunir, pero eso no significa que la gente no haya celebrado su fe. Por ejemplo, en Semana Santa hicimos una especie de guía práctica para vivir la Semana Santa a través de signos sencillos, y mucha gente celebró en su casa los misterios santos, los misterios de la pasión, muerte y resurrección de Cristo. Entonces lo que yo le quiero decir es que la celebración es muy importante en la fe de la iglesia. La celebración es muy importante en nuestra vida. Ustedes están llamados a salir de sí para celebrar. La fe no es individualista, la fe no es privada, la fe es un acontecimiento público y sobre todo se manifiesta en la celebración, especialmente la Eucaristía. La Eucaristía, que es de donde nace la iglesia, la Eucaristía hace la iglesia y la iglesia hace la Eucaristía, siguiendo a Juan Pablo II y siguiendo a Henry de Lubac. Es esa asamblea congregada en torno al Cordero de Dios, al sacrificio pascual, que vive, que renueva, que confía en la presencia de Dios, en la presencia del Señor. Lo que el evangelista San Juan en el capítulo 6 del Evangelio de San Juan, que les invito a leer el Evangelio de San Juan en el capítulo 6,
habla del pan de vida bajado del cielo, ya no como en el maná en el desierto, que un pan donde la gente pereció, sino que es este pan que es vida del mundo, que es un pan de vida eterna. Entonces, es muy importante renovar nuestra confianza en la celebración. Yo les quiero pedir a ustedes que sigan viniendo a misa, que sigan viniendo a la Eucaristía, que sigan celebrando su fe. La fe no solo se profesa, decir yo soy creyente. La fe no solo se ora, es que yo hablo con Dios en mi casa y de vez en cuando hago una oracioncita, un rosario. No, la fe se celebra, la Eucaristía. La congregación reunida en torno a la misa del Señor, al altar de Cristo, y Cristo, sacerdote, profeta y rey, que nos enseña, que nos santifica, que nos sirve, que nos guía, que nos impulsa. Entonces es muy importante renovar nuestra fe en Jesús a través de la celebración. Así que cuando llegue la hora de la misa, cuando debamos ir a misa, vayamos porque allí estaremos cimentando y estaremos edificando nuestra vida cristiana. Entonces vamos al punto, vamos al grano, la celebración de los misterios cristianos, la celebración. En el centro de la celebración, sobre todo en los sacramentos, recordemos los 7 sacramentos, recordemos los sacramentos de iniciación cristiana, como son el bautismo, el sacramento de la comunión y la confirmación, pero también los demás sacramentos, el sacramento del matrimonio, el sacerdocio, y los sacramentos de la unción de los enfermos, de la penitencia y confesión. Entonces, en esos sacramentos nosotros encontramos la misericordia de Dios y encontramos la presencia de Cristo Jesús, la presencia de Cristo, el Señor, en esos 7 sacramentos, porque Cristo los instituyó. Cristo en los evangelios instituyó los sacramentos. Recordemos el catecismo número 1114, donde habla de esa institución, pero que recuerda que a través de las acciones, y a través de las palabras de Cristo, Él instituyó esos sacramentos. Y en los sacramentos encontramos el mismísimo misterio pascual, es decir, la pasión, muerte y resurrección de Cristo en el sacrificio eucarístico. Entonces, me parece un dato interesante que el catecismo llame a los sacramentos fuerza que brota del cuerpo de Cristo. Miren, ustedes van a recibir fuerza, es decir, de los sacramentos van a recibir vigor, motivación, van a recibir sentido, dirección, ¿sí? Van a recibir fuerza, fortaleza. Son fuerzas que brotan del cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo es la iglesia, pero también del cuerpo de Cristo colgado en la cruz, del cuerpo glorioso de Jesús. Van a recibir esa fuerza del mismo Cristo Jesús. Van a recibir fuerza, muchachos y muchachas. También el mismo catecismo habla de que los sacramentos son obras maestras de Dios. Las obras maestras de Dios en la nueva alianza. Qué bonita expresión. Son las obras maestras de Dios, las obras perfectas en el efecto interno y en el signo externo. Obras maestras. En los sacramentos encontramos resumidos, configurados, la misma comunicación, la misma revelación del Señor que quiere salvarnos, que quiere llevarnos hacia Él. Y por eso decimos... hay 4 afirmaciones que me parecen muy interesantes sobre los sacramentos en el catecismo. 4 cosas. Son los sacramentos de la iglesia, es decir, que existen por la iglesia. O sea, los sacramentos, la iglesia es sacramento en cuanto es signo de unión con Dios y signo de la unidad del género humano. Pero existen por ella, pero existen para ella. O sea, la iglesia no solo administra los sacramentos, sino que vive de ellos. O sea, la iglesia necesita los sacramentos. Son fuente de gracia, son fuente de espiritualidad, son fuente de felicidad, son fuente de sentido y dirección para la iglesia. ¿Sí? Entonces, sacramentos de la iglesia. El segundo, aquí estamos hablando de los numerales 11-18 del Catecismo de la Iglesia Católica. Encontramos los sacramentos, no solo son sacramentos de la Iglesia, son sacramentos de la fe. Es decir, que la fe crece, la fe se edifica, la fe se fortalece, la fe nace a través de los sacramentos. ¿Sí? La fe nace a través de los sacramentos. La fe surge a través de los sacramentos. O sea, sin los sacramentos no es posible la fe. Es por medio de los sacramentos que la fe puede fortalecerse, que la fe puede extenderse.
que la fe puede edificarse en los fieles. Pero también no solamente son sacramentos de la iglesia, no solamente son sacramentos de la fe, sino son sacramentos de la salvación. Es decir, que el mismísimo Salvador actúa en ellos, nos salva. Son medios para la salvación. Recordemos que el último canon del Código de Derecho Canónico dice: todos estos cánones están escritos para la gloria de Dios y la salvación de los hombres. La salvación del género humano, la salvación del alma. Los sacramentos nos llevan a la salvación, no son símbolos externos, ¿no? Cuando yo recibo la hostia, cuando yo recibo el bautismo, cuando yo me confirmo, cuando yo recibo el sacerdocio, cuando me ungen con el crisma, yo estoy recibiendo un signo, yo estoy recibiendo una obra maestra de Dios que salva, del Dios salvador, una obra de Dios, un evento de Dios, una fuerza salvadora que viene de Él. Y precisamente los sacramentos no solamente son sacramentos de la iglesia, sacramento de la fe, sacramento de la salvación, sino que son sacramentos de vida eterna. Y aquí encontramos una dimensión y una relación con el futuro. Es decir, que los sacramentos nos preparan para la gloria venidera, para el banquete eterno. Entonces, ¿qué les quiero preguntar a ustedes? ¿Para qué van a recibir ustedes los sacramentos? ¿Por qué ustedes se están preparando para los sacramentos? Porque mi mamá es católica. Porque yo siempre he sido católica. No solamente eso, sino sobre todo porque Cristo se nos da en los sacramentos. Porque Cristo está presente en ellos. Porque Cristo, en relación a la fe, porque nuestra fe va a crecer, se va a fortalecer, va a surgir. En relación a la salvación, porque vamos a ser salvados por medio de ellos, a través de la iglesia, y Cristo Salvador actúa en ellos. En relación a la vida eterna, porque ellos nos llevarán al encuentro definitivo con Dios y nos preparan a la Jerusalén celestial, a la segunda venida, al reino eterno. Entonces, esos sacramentos son importantes. Creamos en los sacramentos, renovemos nuestra fe. Usualmente hacemos la renovación en las promesas bautismales en Pascua. Bueno, una renovación de nuestro bautismo, una renovación de nuestro bautismo, una renovación de nuestra fe en Cristo Jesús a partir de los sacramentos, porque los sacramentos nos recuerdan, actualizan y sobre todo dirigen lo que significa la presencia sacrificial de Cristo Jesús, su pasión, muerte y resurrección, el misterio pascual de Cristo, pasión, muerte y resurrección. Entonces te invito a querer, a apreciar, a valorar, a descubrir los 7 sacramentos en tu vida. Dios te bendiga y te cuide.